Hola, soy la profesora Sonia García y en esta ocasión veremos mezclas y su separación. Pero antes de saber qué es una mezcla, vamos a definir qué es un elemento. El elemento es la partícula formada por un conjunto de átomos y por lo tanto, un compuesto es la partícula formada por dos o más elementos. Entonces la mezcla es la sustancia formada por dos o más componentes, ya sean homogéneos o heterogéneos. Pero también es una sustancia formada por dos o más compuestos. Ya mencionamos que la mezcla puede ser homogénea o heterogénea. La mezcla homogénea, sus componentes forman una capa o un conjunto y no podemos notar la diferencia entre ellas. Vamos a imaginarnos que vamos a hacernos un licuado para desayunar. Tenemos la leche, la fruta y los componentes que son el azúcar, la vainilla y la canela. Si nosotros los metemos dentro de una licuadora y los mezclamos muy bien, nos damos cuenta que ya no distinguimos en dónde está la leche, la fruta, el azúcar, la vainilla y la canela. A eso se refiere una mezcla homogénea. Otro ejemplo es cuando nos preparamos un rico café o cuando vemos las bebidas alcohólicas. Y conste que dije vemos, porque se supone que ustedes son menores de edad y no deben de consumir alcohol. En la mezcla heterogénea, sus componentes se van a distinguir fácilmente, es decir, van a formar dos o más fases. Un ejemplo de esto es cuando nos preparamos un rico cereal con frutitas, una ensalada, o mezclamos aceite con agua y también por andar jugando podemos mezclar agua con algunas semillas. Hay diferentes maneras de poder separar estas mezclas y de las cuales tenemos o vamos a mencionar en este video son la destilación, la evaporación, la cristalización, la centrifugación, la imantación, la cromatografía, la decantación, el tamizado y la filtración. Vamos con la destilación. ¿Qué es esto? Bueno, se utiliza para la separación de mezclas de líquidos miscibles. Un líquido miscible es que no se ven sus fases, es decir, tenemos una mezcla homogénea. Pero estos líquidos miscibles van a tener puntos de ebullición alejados y va a consistir en calentar esta mezcla en donde el componente con el punto de ebullición más cercano, por así decirlo, se va a evaporar. Por diferencia de temperaturas, se va a condensar, convirtiéndose nuevamente en líquido. La evaporación se utiliza para separar componentes sólidos de un líquido. Consiste en hervir la mezcla a punto de ebullición hasta que se evapore el líquido, quedándose el puro sólido. La sublimación o cristalización es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Se utiliza para purificar sólidos, donde se va a calentar la mezcla y uno de estos sólidos pasa a la fase gaseosa, recuperándose por enfriamiento de sus gases, depositándose en la superficie fría en estado sólido. Y este sólido está bien bonito porque forman cristales, de ahí su nombre de sublimación o cristalización. Pero ¿qué creen? Solo se puede usar con sustancias que tengan esta propiedad. La centrifugación consiste en colocar una mezcla homogénea de líquidos en una centrífuga, la cual tiene un movimiento giratorio muy pero muy veloz, para que las partículas con mayor densidad vayan al fondo y las pequeñas en la parte superior. La imantación consiste en utilizar un magneto que atraiga los materiales metálicos para separarlos de una mezcla con otro metal. Ahora, el metal debe de tener propiedades ferromagnéticas.
Cromatografía. Las vamos a dividir en dos principalmente, en cromatografía de gases y cromatografía en capa fina. La cromatografía de gases consiste en una mezcla ya sea disuelta o no disuelta, ya que puede ser líquido con líquido o sólido con líquido. La muestra se va a volatilizar y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica en un aparato llamado cromatógrafo, que es este. Díganle hola, hola. La separación se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. ¿Qué es la fase móvil? Bueno, esa fase móvil va a transportar a dichos componentes, pero también va a estar compuesta por una fase o compuesto inmóvil. Este compuesto inmóvil va a permitir la adherencia de estos compuestos a una superficie. Y este aparatito nos va a dar una gráfica así. Este tipo de gráficas ustedes las han visto en los programas policíacos. La cromatografía de capa fina consiste en la absorción de un material líquido en una placa inmersa verticalmente. Esta placa consiste en una fase estacionaria polar, adherida a una superficie sólida o a una tira de papel filtro. Ya absorbido, este se deja secar para tratarlo con un reactivo químico para revelar las manchas corridas. Un ejemplo de esto, a lo mejor lo hicieron en la secundaria. Les dieron un papelito, precisamente un papel filtro, y les ponían varios plumones a base de agua principalmente. Entonces ustedes en un puntito remarcaban diferentes colores de esos plumones. Ya que lo dejaban secar ese puntito, lo metían en un vaso de precipitado y en ese vaso de precipitado había alcohol o acetona, que es lo que más se utiliza. Y lo dejaban ahí un rato y empezaban a ver que había un corrimiento, es decir, una separación de colores. Bueno, esa es la cromatografía en capa fina. La destilación consiste en dejar reposar ya sea dos sustancias líquidas no miscibles, es decir, una mezcla heterogénea, pero también puede ser un líquido con un sólido. ¿En qué va a consistir? Bueno, en que la sustancia más densa va a irse a la parte de abajo, o sea, decir, va a descender, y la más liviana va a quedar en la parte de arriba, es decir, en la superficie, y así puedan ser separadas. Y en la decantación consiste ya sea cuando tenemos un sólido y un líquido en inclinar para separar este líquido. Cuando son dos líquidos, lo que se acostumbra es que por medio de un embudo de separación, hagan de cuenta que se hace la mezcla y en este caso el aceite va a quedarse en la parte de arriba y el agua va a quedarse en la parte de abajo. Se va a abrir esta llavecita y vamos a permitir que el agua salga, quedándose el aceite en el embudo. El tamizado es cuando existen partículas sólidas de distinto tamaño y se utiliza un tamizador, que son como tipo coladeras de diferentes dimensiones, diferentes diámetros la rejilla. En este tamizado, las partículas pequeñas van a pasar, quedándose las más gruesas en la parte del recipiente. Y por último tenemos la filtración, que puede ser al vacío, de filtración lenta o de filtración rápida. Bueno, va a consistir en poner un papel filtro, que lo vamos a doblar de esta manera, y derramar en este un líquido mezclado con componentes sólidos. De esta manera el líquido pasará a través del papel filtro y los componentes sólidos quedarán retenidos. Sin más por el momento, gracias.